Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 688 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Palantir, el sistema que quiere controlar el mundo. Pedro Tarquis y César Vidal exponen el oscuro avance del tecnofascismo, la guerra global y el control social impulsado por la élite tecnológica. Una entrevista explosiva que sacude la política, la fe y el futuro de Occidente. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y tenemos esta semana, como siempre, el placer de poder estar con César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, aquí en este Washington, hoy fresquito, hoy parece ser que nublado y con 8 grados de temperatura. O sea que, en fin, hemos tenido un fin de semana bastante agradable y soleado. Parece que empezamos la semana pues con nubes y más frío y eso sí, el ambiente muy cálido en Washington. Bueno, entre el cálido y las nubes está la situación política, que es como un serial de televisión, un culebrón que no acaba, y es la guerra allí en el conflicto con Irán, con Líbano, en fin. ¿Cómo analizarías tú la situación actual con todos los problemas que hay en torno a sobre todo la actuación de Trump? Bueno, pues es una situación bastante delicada porque Donald Trump la semana pasada nos volvió a anunciar que ya se había acabado la guerra de Irán, lo cual verdaderamente sería fantástico para que nos haya dicho en las últimas horas que la contrapropuesta que le ha presentado Irán, que es totalmente inaceptable, y que se estén filtrando datos de cómo ha dado instrucciones al gran almirante aquí en Estados Unidos para que se produzca un gran despliegue de tropas terrestres en la zona del Golfo Arábigo. Claro, como tú comprenderás, esta guerra, que ya no sé cuántas veces la hemos ganado en Estados Unidos, pero que no se acaba realmente ni a tiros, nunca mejor dicho, es bastante inquietante. El caso del Líbano es todavía más inquietante, porque Irán quiere vincular al acuerdo de paz la suerte del Líbano. Pero el Estado de Israel ha decidido que se va a anexionar toda la parte del Líbano situada al sur del río Litani, y que luego al norte del río Litani, todo lo que es el centro del Líbano, también lo va a ocupar, aunque eso sí, no de manera permanente, por lo menos eso dice, y esto ha provocado ya el desplazamiento de más de 1,25 millones de personas, buena parte de ellos cristianos. La población del Líbano, prácticamente la mitad, pertenecen a distintas confesiones cristianas. Entonces, la situación es una situación tremendamente caliente en la que no sabemos qué va a pasar, aunque en las últimas horas se ha descolgado Paula White, que es la jefa de la oficina religiosa de Donald Trump, diciendo que se cuentan unas cosas sobre la guerra en la Casa Blanca que ya está muy asustada, con lo cual dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que en la Casa Blanca las cuestiones que se ocultan al pueblo americano se hablan por los pasillos y a esta señora incluso se las cuentan, ¿o qué está pasando aquí? O sea, es una situación muy delicada, con un ambiente muy enrarecido en términos de lo que van a ser las elecciones de midterm, y al mismo tiempo una serie de cuestiones que están entrando en las libertades de los ciudadanos americanos, como es el hecho del intento de que Palantir reciba todavía más miles de millones de dólares de la administración Trump, miles de millones de dólares que tiene una finalidad muy clara y noticia en la que no veo que se detengan mucho, por ejemplo, los medios en España, porque me temo que no tienen ni idea de quién es Palantir para terminarlo de arreglar, y es una auténtica amenaza. Sí, puedes explicar un poquito qué es Palantir, porque me temo que no solo en España, sino en muchos países se desconoce. Mira, el año pasado
Aquí se publicó un libro que se iba a convertir en éxito de ventas. Llegó a ser el número 1 del New York Times. Bueno, como todas las listas de éxitos de ventas de libros, o buena parte de las listas están manipuladas, oye, pero estar el número 1 del New York Times no es ninguna tontería. Esto es evidente. Este era un libro que se titulaba, la traducción al español, La República Tecnológica, Poder Duro, Creencia Suave y el Futuro de Occidente. Y este libro lo había escrito el CEO, el CEO y además cofundador de Palantir, junto con Peter Thiel, que es Alexander Karp, y luego otro señor que se llama Nicholas W. Samiska, que es el director de Asuntos Corporativos y de la Oficina Legal de Palantir. Y el libro era muy interesante porque dibujaba un nuevo orden mundial que no estaba vinculado a las grandes potencias, como siempre ha estado, al menos en apariencia, vinculado a la hegemonía internacional, sino un nuevo orden mundial que controlaría las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley. Y entonces, lo que aparecía en ese libro es que vamos a tener un rearme masivo en Occidente, con Estados Unidos a la cabeza y la Unión Europea al rebufo, pero incluyendo en Occidente, pues por ejemplo, el Japón y Australia, que podemos esperar el desencadenamiento de sucesivas guerras por razones de dominio económico y que la política de Estados Unidos va a seguir sometida sobre todo a sionistas importantes como el propio Alexander Karp y que las actuales democracias, las democracias que conocemos, van a desaparecer en favor de esa república tecnocrática que, bueno, podría tener la vestimenta de alguna manera de lo que es una democracia por fuera, puede conservar partidos, puede conservar votaciones, pero en realidad el discurso ideológico de esas repúblicas o de esas democracias e incluso el discurso religioso, quien lo dicta es Palantir, quien lo dicta es la gran oligarquía de la inteligencia artificial en el mundo. Claro, uno diría, bueno, esto no tiene mayor importancia, esto tiene una enorme importancia, porque Palantir es la empresa más conocida en todo el mundo, aunque haya gente encima en medios de comunicación o en partidos políticos que no tengan ni idea, que suministra software de defensa y de vigilancia basado en inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo Palantir es quien está suministrando esto al ejército de Estados Unidos, que no es ninguna tontería, es el primer ejército del mundo a una distancia inmensa de los ejércitos que van detrás. Se la está proporcionando al ICE, lo cual es tremendo, porque el ICE, desde luego, su popularidad en este país no ha crecido en absoluto. Quisiera decirte que el 30 de abril, es decir, la semana pasada, pues resulta que aquí en Estados Unidos se ha suprimido la detención que había de órdenes de expulsión para cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Ahí había un retraso en echar a esa gente de los Estados Unidos. Bueno, pues eso se acabó el 30 de abril y el 30 de abril además se ha paralizado muchos de los procesos de residencia en este país, con lo cual la política contra la inmigración de Donald Trump, yo creo que tiene justificación en muchos aspectos, pero creo que no se está haciendo bien y está provocando unas reacciones tremendas. Yo cuando empiecen a echar cubanos de Miami de manera masiva, que empezaron hace tiempo, lo pararon y ahora ha vuelto a partir del 1 de mayo, vamos a ver lo que sucede. Y Palantir controla además la policía de algunos lugares estratégicos en Estados Unidos, como es Nueva York. Palantir tenía pendiente en el legislativo que le aprobaran un contrato todavía más multimillonario de los distintos contratos que disfruta hasta ahora. Pero claro, esto resultaba tan absolutamente difícil de tragar para una población que en un porcentaje muy elevado está muy cansada de los gastos militares, entre otras cosas porque se le prometió que no iba a haber esos gastos, que íbamos a salir de guerras y no dejamos de meternos en conflicto, que esto quedó atascado en el legislativo. Mira tú por dónde Donald Trump es víctima de un atentado fallido y esto, por supuesto, inmediatamente hay quien aparece y dice, si Palantir hubiera coordinado toda la inteligencia en Estados Unidos, pues no hubiera sucedido el atentado. Con lo cual, el día menos pensado, esto se vuelve a votar en el Congreso y esto sale adelante.
Por si esto fuera poco, al mismo tiempo, todo esto, mira tú qué casualidad, incluido el atentado de Trump, coincide con la publicación de un manifiesto de Palantir en 22 puntos, manifiesto que yo diría que además de una manera, pero realmente a calzón quitado, dice lo que piensa hacer, lo que tiene que ser el futuro de Occidente. Entonces, primer punto de los 22 puntos de ese manifiesto, tiene que ser la élite científica o tecnológica de Silicon Valley la que tiene que controlar la defensa nacional, así de claro. Cosa algo también bastante evidente en el tercer punto. Ahora vivimos en una situación de decadencia de nuestra cultura o civilización, pero la clase dirigente que de nuevo se identifica con las grandes empresas de inteligencia artificial tienen que proporcionar un crecimiento económico y seguridad al público, es decir, aquí vamos a controlar la sociedad, pero eso sí, lo vamos a enmascarar con la promesa de que vamos a tener una situación económica buena y segura. El cuarto punto, por ejemplo, señala que el poder blando está limitado, ese poder que se supone que deriva de la propaganda, de la diplomacia, del saber moverse en las instituciones. Esto se acabó y aquí tenemos que ir a un poder duro que, por supuesto, está basado en la inteligencia artificial y que van a controlar las empresas tecnológicas. El quinto punto, además, no oculta que vamos a una carrera de armamentos que va a tener como principales beneficiarios a las empresas de Silicon Valley, y ese punto de esa carrera de armamentos tiene que ir complementado, sexto punto, por la militarización de la sociedad. Se acabaron lo que son los ejércitos profesionales que hay ahora mismo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, por supuesto en Alemania, por supuesto en Francia, en España. Aquí tenemos que ir a movilizar totalmente a toda la sociedad. ¿Cómo va a ser esa sociedad, aparte de ser una sociedad militarizada donde se va a implicar a todo el mundo, donde vamos a decir a la gente que va a vivir bien, siquiera para mantenerlos distraídos? Bueno, pues tiene que ser una sociedad donde los políticos van a tener un cheque en blanco para la corrupción y el delito. Y alguno dirá, hombre, no diga usted eso es una barbaridad. El noveno punto de este manifiesto de Palantir dice que no puede ser que haya gente que ha pasado por la política y que no tiene prácticamente una inmunidad absoluta, porque somos reticentes a la hora de concederles indultos y amnistía. Porque, claro, la idea es que esta gente va a actuar de una manera que puede ser ilegal, presidentes de gobierno, presidentes nacionales, etcétera. Bueno, pues sería bueno que la sociedad se haga la idea de que a esta gente, si en algún momento la descubren, incluso llegan a juzgarla, tiene que haber un mecanismo que permita el indulto y la amnistía de una manera bastante clara. Y, por supuesto, y el décimo punto abunda en ello, los políticos no tienen que preocuparse de las consecuencias de sus actos en personas a las que no conocen. Esto de que tengan que responder ante el pueblo, de que tengan responsabilidades por lo que hayan hecho, esto es un atraso y los políticos no deberían en ningún momento preocuparse por su futuro cuando salgan de la política. Por si a alguien no se le han puesto todavía los pelos como escarpias, por ejemplo, el 12º punto del manifiesto dice que vamos hacia un sistema en el que el armamento nuclear pues es obsoleto y hay que ir hacia formas todavía más destructivas de las que existen, y todo esto además tiene que ir combinado de una manera clarísima con un lavado de cerebro de la población, sobre todo la población de los Estados Unidos. En el 13º punto, por ejemplo, nos cuentan que tenemos que vender. Si alguien de pronto se encuentra con que este tipo de sociedad pues plantea incomodidades y plantea puntos discutibles, mira, no ha existido una sociedad que otorgue más oportunidades que esta, de modo que cállate y sigue adelante con lo que vaya saliendo en esta sociedad, porque no hay otra mejor en el mundo, y desde luego si te pones a discutir eso ya estás diciendo algo que no deberías de decir. ¿Cómo intenta esto justificarlo la gente de Palantir? Bueno, pues en el 14º punto afirma que gracias precisamente a esa hegemonía americana llevamos décadas de una paz
prolongada que no ha existido en el mundo jamás, lo cual es absolutamente falso. Se entere o no se entere la gente que sabe que hay una guerra en el Líbano y otra en Irán, pero no sabe más. Ahora mismo hay más de 60 guerras activas en el mundo, más de 60. Cuestión aparte es que no nos lo cuenten los medios de comunicación. Es el mayor número de guerras activas al mismo tiempo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por si no nos damos cuenta de hacia dónde nos lleva la gente de Palantir, en el 15º punto señala que Alemania y Japón tienen que rearmarse. Ya está bien el tiempo que hemos mantenido sin rearmarse a Alemania y al Japón. Por supuesto, son aliados de Estados Unidos y pueden ser instrumentos militares y hay que rearmarlos. Y no conforme con dibujarnos una sociedad donde las libertades van a quedar muy limitadas y donde efectivamente nos preparamos para una era de guerras sin precedentes en la historia de la humanidad, en el punto 17º, además, los de Palantir nos dicen que la lucha contra la delincuencia la van a asumir ellos. Y que por lo menos en el caso de los delitos violentos, bueno, pues son ellos los que van a poner orden y los que van a poner paz y concierto. Una empresa privada, insisto. Y además, y dado que a alguno a lo mejor se le ha escapado que tenemos que controlar a los medios de comunicación, en el punto 18º nos dicen que no se puede exponer de manera despiadada la vida de las figuras públicas, porque esto tiene un efecto disuasorio para gente que es buena, que efectivamente podría no querer dedicarse a la política. Los puntos 18º y 19º del manifiesto de Palantir, aquí nada de hablar de la vía a los políticos. No ponga usted de manifiesto que, por ejemplo, están haciendo unos jugosísimos negocios porque están en el gobierno o están haciendo jugosísimos negocios sus parientes, etcétera, etcétera. Esto es algo que no debe existir y que debe de extirparse de los medios de comunicación y de la opinión pública. El punto 20, ya solo nos quedan 3, Pedro. El punto 20 afirma, y aquí es donde algunos realmente no se dan cuenta de lo que hay que resistirse a la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas que hay en ciertos círculos, lo cual suena como que vamos a un periodo de libertad religiosa mayor, se supondría. No, en absoluto. Lo que está diciendo el manifiesto de Palantir es que determinadas religiones tienen que ser incorporadas en un proyecto de control global. Y esto tiene una enorme lógica. Es decir, la Iglesia Católica seguramente va a tener un papel importante porque lleva defendiendo desde hace décadas la agenda globalista. El Islam más fanático, como es el wahabita, lo podemos incorporar porque en última instancia es el de Arabia Saudí. El algo menos intolerante de Irán no, porque Irán lo tenemos enfrente, pero el mucho más intolerante de Arabia Saudí sí. Y hay 2 puntos más dentro del manifiesto que verdaderamente también son muy inquietantes. Uno es la idea de que efectivamente hay una jerarquía de culturas. Es decir, hemos vivido supuestamente una aceptación de todas las culturas, pero esa aceptación de las culturas no puede ser. Esto en principio no tiene por qué ser malo. Yo tampoco creo que todas las culturas han aportado lo mismo a la historia de la humanidad. Me parece que eso es un hecho objetivo. Pero aquí la idea que hay detrás es que obviamente nuestra cultura es superior, la cultura tecnológica de Silicon Valley es superior y por supuesto el resto de las culturas que no se pongan en medio porque nos las llevamos por delante. Y el último punto, el 22º, implica que la sociedad en la que vivimos tiene un pluralismo que hay que calificar de vacío y sin sentido, y ese pluralismo se tiene que acabar. Claro, ¿cuál es, resumiendo, el panorama social que en estos momentos Palantir está ofreciendo y que no lo oculta? Insisto en que el manifiesto se puede buscar en Internet. Yo lo he denominado como tecnofascismo, no en el sentido de insultar, que bueno, añades la palabra fascista a lo que sea y parece que la desacreditas, sino en el sentido de que el fascismo original, el fascismo italiano de Mussolini, en los años 20, 30 y una parte de los 40, pretendía crear un modelo social que era el modelo corporativo, que significaba que las grandes empresas se integraban en el aparato del Estado.
Y entonces, de alguna manera, bueno, pues efectivamente ese fascismo, integrando a las empresas en el aparato del Estado, aunque la propiedad fuera privada, sin embargo, estaban integradas en el aparato del Estado, pues conseguía acabar con el desempleo, conseguía mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, tenían una visión patriótica, en muchos casos imperialista, pero patriótica, y ese era el modelo corporativista, que tuvo mucho éxito durante algunas décadas. En el caso de Palantir es peor, porque no es que las empresas queden integradas en el aparato del Estado, es que las grandes corporaciones tecnológicas resulta que se apoderan del aparato del Estado. Y, por supuesto, ni tienen la impronta social que podían tener los movimientos fascistas, ni una impronta de carácter nacional. Esta gente no tiene nacionalidad, ni patriotismo, ni nada. Esas empresas tecnológicas suministran un discurso que no solo justifica el final de las libertades y la impunidad de los políticos, sino la alianza incluso con algunas religiones, pues como Mussolini firmó los pactos de Letrán con el Vaticano, y todo ello en la búsqueda de un clima belicista que prepare al mundo para una carrera de armamentos primero y una guerra después, en la que no van a estar involucrados como hasta ahora los militares de carrera, los militares profesionales, sino toda la sociedad en bloque. Y además, por supuesto, una guerra en la que vamos a estar, bueno, el mundo se supone que se convierte en el campo de dominio de las grandes empresas tecnológicas que pues utilizan a los Estados Unidos y a Occidente como peones de brega y que además están decididas a favorecer de manera pero abierta y clarísima al Estado de Israel. De hecho, alguna de estas empresas ya ha dicho a sus empleados que si no apoyan al Estado de Israel, que se busquen otro trabajo porque se van a la calle. Lo cual a mí me parece absolutamente intolerable, como me parecería intolerable que de pronto llegara el director de una empresa y dijera, si usted no está en contra del Estado de Israel, lo pongo en la calle. Es decir, que en estos momentos te puedan defender que tú vas a tener un trabajo en una empresa por cuestiones de posición política, no por tu competencia laboral, a mí me parece indigno, me parece propio de una dictadura, así de claro y evidente. Y claro, esto que en unos días puede acabar sumándose pues a que vamos a entregar más miles de millones de dólares a Palantir es verdaderamente escalofriante. Es un proyecto de control social en el cual garantizamos a los políticos que si se convierten en nuestros instrumentos no les va a pasar nada, donde vamos a engañar a la gente miserablemente diciendo que vamos al mejor de los mundos y donde, sin embargo, las finalidades que tenemos de dominio mundial pues son verdaderamente escalofriantes. En esta propuesta de Palantir, por un lado está Trump, que evidentemente va en esa línea, ¿no? En su actuación, pero por otra, por ejemplo, en las encuestas en Estados Unidos, ahora mismo la postura respecto a la guerra de Irán es mucho más en contra que incluso que cuando ocurrió la guerra de Vietnam. Es decir, la sociedad no estaría a favor de este modelo. No, no estaría a favor, pero la gran apuesta de Palantir no es Trump. Hay que tener en cuenta que a Trump le quedan 2 años, ¿eh? Que bueno, la gente que en estos momentos está enfrentada con Trump se lo toma como diciendo 2 años pasan pronto. O sea, esto te lo puedo decir porque son conversaciones que tienes con gente que se siente inclinada hacia el Partido Republicano, hacia el Partido Demócrata, aunque hay que ver la cantidad de cosas que pueden pasar en 2 años, ¿no? Pero es que el hombre de Palantir es el vicepresidente de Trump, es J.D. Vance. Es decir, el gran mentor de J.D. Vance, cuando es un chico que, bueno, pues ha pasado por la universidad, pero al que no conoce nadie. El gran mentor de J.D. Vance a la hora de escribirse una biografía, que está bien la biografía, yo no sé si la ha escrito él realmente o no, su autobiografía, pero el problema que tiene es que es mentira. Él aparece como un chico pobre de las montañas, etcétera, pues es mentira. Es decir, la familia de J.D. Vance era una familia de clase media, clase media bastante acomodada, no la imagen que da iba a decir en la novela, en la autobiografía, y J.D. Vance es un personaje cuyo mentor, cuyo respaldador es Peter Thiel, que en estos momentos es el presidente de Palantir y es uno de los 2 fundadores. Peter Thiel, que es un personaje al que invitan a dar conferencias en universidades británicas,
no en universidades de ciencias, que tendría bastante lógica que le invitaran para hablar de la inteligencia artificial, de la alta tecnología, esto sería normal y lógico. Le invitan en las facultades de teología de las grandes universidades británicas y se pone a hablar del anticristo, lo cual hay que reconocer que como mínimo, es muy llamativo. Entonces, Peter Thiel, que está en esa historia, es el gran padrino de G.D. Vance, que hasta hace relativamente poco todo el mundo pensaba que iba a ser el sucesor de Trump. Y entonces, aquí de alguna manera, vamos, en 2 mandatos presidenciales podemos consagrar el nuevo modelo de sociedad. Este es el aspecto. G.D. Vance, que además, digamos que tiene un sector de la población en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos muy seducido, porque como es católico y además es bastante cercano al Opus, pues hay gente que considera que, claro, si es pro vida, pro familia, etcétera, que puede que lo sea, pero no pasa de ser un hombre de Peter Thiel, y Peter Thiel es el presidente de Palantir, y Palantir ha publicado hace apenas unos días este manifiesto de 22 puntos, que yo creo que es de lo menos cristiano que se pueda imaginar. En esta sociedad distópica, ¿no? Realmente que estás presentando, yo, Bueno, que ellos presentan, bueno, Pedro, para bueno, ser que ellos exacto. presentan que tú estás analizando, es verdad, sí. Yo no sé, ¿hay más voces que se estén levantando, sobre todo entre el pueblo cristiano evangélico, o estás tú ahí solo como clamándome el desierto? Casi solo, porque efectivamente esta es una cuestión, llamarla sofisticada me parece exagerado, pero en términos generales, pues casi podría decirse que esta es una situación demasiado complicada para muchos. Es decir, yo creo que un fenómeno que es muy delicado y que tenemos que saber enfrentarnos con él es el hecho que se ve sobre todo en Hispanoamérica, en Estados Unidos lógicamente no tanto, pero sí en Hispanoamérica, de un colectivo que de pronto ha saltado en un tiempo muy pequeño de ser un colectivo perseguido, marginado, despreciado, a ser un colectivo enormemente importante social y políticamente. Seguramente más de lo que ese colectivo se da cuenta. Que de pronto esa gente en su país tenga un peso electoral como el que tiene, pues evidentemente es un cambio espectacular. ¿Cuál es el problema? Que es tan espectacular que en muchísimos casos carecen de la formación, reconozcámoslo, porque si no, no podemos solucionar el problema, carecen de la formación necesaria para ver la situación en la que están. En muchos casos, simplemente lo único que ven es que hay un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, y a lo mejor que la izquierda es malísima, pero la derecha está llena de virtudes, lo cual es un gran error y además no es verdad. Y efectivamente, bueno, pues están perdidos en la lucha de partidos y a veces, ya para terminarlo de arreglar, pues lo que pasa en el mundo, solamente se enteran de aquello que les parece que encaja con su visión escatológica. Y entonces no les pidas que entiendan más de lo que está pasando en el mundo, que lo comprendan, que analicen cómo va a influir en sus conciudadanos y en su país, porque sinceramente su instrumento de análisis, que es una visión escatológica delirante, pues no les permite ver eso. O sea, es así de obvio. Y entonces, claro, cuando de pronto se producen las situaciones que tendrían que observar, analizar, percibir, pues no las ven. Y es más, en algunos casos, yo creo que con buena fe, en otros ya no lo sé tanto, pues han ido proliferando en los últimos años las escuelas de gobierno, las escuelas de política, etcétera, etcétera. Bueno, cuando yo veo los contenidos que se enseñan, pues según me pilla el día, me deprimo o me río, pero realmente lo que les enseña y nada, todo es lo mismo, o prácticamente lo mismo. Y entonces, cuando de pronto se producen fenómenos de este tipo, es que no saben de lo que estás hablando. Pero en el caso precisamente del pueblo de Dios, yo creo que hay que tener un discernimiento a la hora de ver estas cosas. Y cuando ves que en vez de ver estas cosas, pues yo qué sé, están perdidos diciéndote que la invasión del Líbano corresponde con no sé qué versículo de Daniel, pues evidentemente no saben el mundo en el que viven. Eso
cuando ese mundo evangélico, por ejemplo, el mundo evangélico hispano, pues era una pequeña minoría despreciada, marginada, incluso perseguida, pues no era algo quizá tan preocupante, porque las preocupaciones relevantes eran otras, que les dejaran respirar, por ejemplo. Pero en un momento en que ese mundo evangélico sí tiene mucho peso en términos políticos, que no sean conscientes del mundo en el que viven y que por el contrario se dejen engolfar y se dejen arrastrar hacia batallas políticas que no son nuestras batallas políticas, sino la de gente que ha descubierto, aunque los evangélicos no lo sepan, que tienen un caudal político importantísimo, a mí me parece muy grave y me parece muy peligroso. Y me recuerda, por ejemplo, cuando hace no tantos años, en vísperas de la crisis del coronavirus, en Colombia se produjo un macrocongreso de las organizaciones homosexuales de Hispanoamérica para analizar el avance de la ideología de género, y en ese macrocongreso, de manera unánime, llegaban a la conclusión de que el único valladar que había contra el avance de la ideología de género eran las iglesias evangélicas. Que la Iglesia Católica, por supuesto que se puede pactar con ella, que no hay problema, que no es cuestión de si se va a pactar, sino cuestión de cuánto nos va a costar. Pero que se pacta, se pacta. Aquí el problema serio lo tenemos en las iglesias evangélicas. Bueno, pues de eso las organizaciones homosexuales en Hispanoamérica eran conscientes. Quien no eran conscientes eran las iglesias evangélicas. Y como esto, yo diría que otras cuestiones. O sea, esto a mí me parece evidente. Yo no tengo en estos momentos la sensación, por ejemplo, de que en España las iglesias evangélicas tengan una idea muy clara de dónde se encuentran, ni de cómo son percibidas como un peligro por sectores de la política situados a un extremo y al otro extremo, y cada vez lo dicen de una manera más abierta, porque sí lo perciben como un peligro. Bueno, pues en muchos casos las iglesias están en el yo estoy con Israel o en cosas parecidas o en la fecha del arrebatamiento y no son conscientes del mundo en el que viven. Lo de Palantir es un ejemplo, si se quiere, más amplio y más descarado, pero es un ejemplo indudable. En este sentido, un creyente, ¿qué podría hacer? Ser consciente, orar, pero tú ves mecanismos que existan o que puedan existir que sean una vía para de alguna forma influir, ser sal y luz en la sociedad, o esto es una batalla perdida. No, yo creo que no solamente es que es posible, sino que además es indispensable. Es decir, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, se lo está diciendo a un grupito pequeño en una sociedad donde no votaban nada más que determinados sectores sociales, no desde luego los pobres cristianos en su mayoría, y donde había un poder despótico, y no por eso dejaban de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero claro, para ser la luz del mundo y la sal de la tierra, existen una serie de condiciones. Tienes que vivir la vida del Sermón del Monte, tienes que estar dispuesto a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, convencido de que el resto vendrá por añadidura. Tienes que buscar las señales de los tiempos, que no son si el arrebatamiento va a ser la semana que viene o va a ser dentro de 6 meses, sino que es saber en qué tiempos vives y cómo das testimonio de Jesús, porque como dice muy bien el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículos 6 y 7, no es vuestro el saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sino que lo que vosotros tenéis que hacer es ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Y por supuesto, eso no va a suceder cuando depende de organizaciones cuya finalidad fundamental es pactar con el poder y obtener beneficios de pactar con el poder. O sea, eso es imposible. Eso es como pretender que el Sanedrín de la época de Jesús iba a recibir a Jesús con los brazos abiertos y iba a mirar de manera crítica al Imperio Romano. Pues no, el Sanedrín detiene a Jesús, le organiza un simulacro de juicio y lo entrega a los romanos para que lo crucifiquen porque ellos legalmente no podían matarlo. Y entonces esa es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Y si asumimos valores que no son los de Jesús, sino que incluso son anticristianos, no podemos ser testigos de Jesús de una manera cabal. Y nosotros tenemos
la responsabilidad, pero al mismo tiempo el privilegio de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si esa sal finalmente no actúa como tiene que actuar, por eso la sociedad no la estima más, ni la aplaude más. Llega a la conclusión de que son un atajo de hipócritas y de cobardes y, por supuesto, en cuanto que puedan, pisotean esa sal. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús en el Sermón del Monte. De manera que a mí eso me parece muy claro. Luego, dentro del cuerpo de Cristo, pues hay distintos dones. Seguramente hay gente que lo único que puede hacer es orar. Seguramente hay gente que puede tomar una tarea más activa en determinadas cuestiones de este tipo. Seguramente hay gente cuya finalidad es arrojar luz en medio de una oscuridad donde, bueno, hay muchísimos creyentes que tampoco ven las cosas claras o no la ven en absoluto. Yo creo que ahí el cuerpo de Cristo, que tiene como única cabeza a Cristo, pues tiene una serie de dones y esos dones actúan de manera diferente. Y por supuesto hay creyentes que tampoco tienen por qué ocuparse de esto, o sea que eso a mí me parece muy claro. Pero que existe un llamamiento y un privilegio de poder actuar así, que eso es posible en situaciones terribles. El siglo I no fue precisamente un camino de rosas para los primeros cristianos, y es la época de Jesús y la época de los apóstoles, y que nuestra obligación hoy en día, en vez de perder el tiempo con pavadas, es realmente dar un testimonio en medio de una sociedad que pasa por una época crítica, vamos, es que no tengo la menor duda. Con esto que has dicho, esta última respuesta sirve muy bien también como reflexión final, pero si quieres añadir algo más de lo que tú consideres conveniente. Creo que además, y no es algo que busquemos tú o yo cuando empezamos estas entrevistas todos los lunes, por regla general no tenemos nada preparado. Es decir, que yo me conecto y te pregunto ¿de qué hablamos, Pedro? Y entonces tú me dices, pues vamos a hablar de esto. No es que no tengamos un calendario de lo que vayamos a decir, sino que ni siquiera, por lo menos yo, sé de lo que vamos a hablar cuando nos conectamos. 3 minutos antes de empezar a hablar. Y sin embargo, yo creo que de manera muy insistente, muy martilleante, muy constante, lo que hemos visto durante meses es un llamamiento muy claro a la integridad como creyentes, a no comprometer los valores del Evangelio, a ser testigos de Jesús sin perder el tiempo haciendo cálculos sobre los tiempos y las sazones, y a ser sal y luz en este mundo. Que insisto, esto no deriva de que tengamos un plan que sabemos de lo que vamos a hablar los próximos 6 meses y entonces vamos pastoreando a la gente, pastoreando entre comillas, en una dirección concreta. La actualidad no la marcamos nosotros. Y cuando nos conectamos tú y yo te pregunto ¿de qué quieres que hablemos hoy, Pedro? Pues tú lo mismo me hablas de las elecciones en un país de Hispanoamérica, que de lo último que ha pasado en Oriente Medio, que de la subida del precio del petróleo. Pongo por caso. No hacemos nosotros la actualidad. Es más, procuramos detenernos en cosas que son importantes y que no pocas veces los medios de comunicación pasan por encima de ellas de puntillas o no pasan en absoluto. Y sin embargo, las conclusiones a las que llegamos una y otra vez son siempre las mismas y son conclusiones que además me parece que son medular y cordialmente bíblicas. Así es. Yo añadiría además que no tenemos ningún objetivo ni ningún beneficio, más bien en general. Totalmente, a veces nos todo crea lo contrario. problemas, ¿no? Estas entrevistas. Sí. Pero bueno, sí, es cierto. Intentamos analizar a la luz de la Biblia y de los principios cómo eso se aplica a la actualidad de múltiples cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, como siempre, César, también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí y como siempre se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga. En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho.
palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo, y algo se enciende cuando empieza a hablar, como lluvia en la tierra, como un río en el mar. No quiero dormir mientras el mundo se rompe por dentro. Quiero escuchar esa verdad atravesando el viento. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. No busca aplausos ni aprobación, solo encender algo en el corazón, una conversación entre el tiempo y lo eterno, una luz avanzando en medio del invierno. Y aunque las sombras quieran crecer, todavía queda fuego para ver. No quiero dormir mientras el mundo se pierde corriendo. Quiero encontrar algo real latiendo en el silencio. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. Escúchalo, hay algo vivo en el aire. Escúchalo, como un suspiro gigante. Radio Shanghai, más allá del sonido, hay una voz llamando a despertar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.